La semana pasada vimos en los versículos 5 al 9 de este capítulo la temporalidad de la humillación del Señor Jesús, es decir, en cuanto a la muerte en la cruz, su encarnación. El día de hoy veremos los beneficios de esa humillación. Veremos tres. En primer lugar, veremos que el Señor se hizo hombre porque convenía a Dios y a su pueblo. En segundo lugar, el Señor se hizo hombre para ser el libertador eficaz de su pueblo. Y en tercer lugar, veremos que el Señor se hizo hombre para ser un sumo sacerdote en favor de su pueblo. Vamos inmediatamente al primer punto. Se hizo hombre porque convenía a Dios y a su pueblo. Eso corresponde a los versículos de 10 al 13. Sin embargo, leamos la primera parte del versículo 10. ¿Por qué lo hago así? Porque hay unas palabras que vamos a estudiar por partes y unas oraciones. Vamos a tratar de explicarlas para luego unir y comprender la idea completa. Dice al principio del versículo 10, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo primero que quiero que nos detengamos a entender es el verbo usado al principio, convenía. Le convenía al Padre lo que le sucedió al Hijo. El verbo convenía o convenir significa que ser apropiado o propio de. En el versículo 9 vimos que fue por la gracia de Dios que Jesús murió. Pero ahora vemos en el versículo 10 que fue por el beneplácito de Dios que Jesús sufrió la muerte en la cruz. Esto nos indica, hermanos, y significa que lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente con su carácter. Era consecuente con la sabiduría divina. La cruz fue una obra maestra de sabiduría de parte de Dios. Lo que hizo Jesús o lo que le sucedió a Jesús en la cruz fue consecuente con la santidad de Dios. Dios mostró en la cruz el odio por el pecado y también fue consecuente con el poder de Dios, porque en ese momento, en la crucifixión del Señor, el Señor Jesús soportó en unas cuantas horas lo que a su pueblo le hubiese costado toda la eternidad. La obra de salvación entonces del Señor Jesús, su humanidad y su humillación en la cruz, fue totalmente consecuente con la naturaleza divina. Era totalmente conveniente que Él hiciera lo que hizo. El autor de Hebreos entonces, con este verbo que está diciendo que es consecuente con la naturaleza divina lo que pasó a Jesús, está suscribiendo lo mismo que dijo el apóstol Pedro cuando predicó por primera vez en Hechos capítulo 2. Hablando de la tortura y la muerte del Señor Jesús, Pedro dijo que eso no fue en contra de la voluntad de Dios, sino precisamente por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Al Padre le convenía lo que sufrió el Hijo en la cruz. También quiero que analicemos cómo se refiere el autor al Padre, al que le convenía lo que le pasó a Jesús. Él dice, porque convenía a aquel, se refiere al Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Noten cómo lo dice. Convenía a él por quien cuya causa, él es la causa de todo y por quien todas las cosas subsisten. El autor no dice, le voy a decir lo que no dice. Convenía a aquel que fue sorprendido y desconcertado por el pecado humano. Y por lo tanto, él tuvo que improvisar un camino de salvación.
casi obligado. Más bien, el autor se refiere al Padre con estas palabras que dan la impresión de un Dios que todo lo controla, que es imperturbable en sus designios y que es inamovible en su soberanía. Lo que nos dice, hermanos, que lo que sucedió al Señor Jesús en la cruz, ese camino a la cruz, esa humillación, la muerte de Él, no fue un episodio desafortunado que el Padre tuvo que improvisar o que tuvo que soportar, casi que en contra de su voluntad. Más bien, lo que sucedió en la cruz es el camino establecido por Dios en sus consejos eternos. Es el camino establecido por aquel Dios que sostiene todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ese es el Dios omnisciente y omnipotente. Es decir, que si Él no quería que eso sucediera, no hubiese nada poder en el universo que hubiese obligado a que eso sucediera. Pero como sucedió, es porque a Dios el Padre le convenía. No fue una medida improvisada, sino que fue el proyecto perfecto de aquel que controla toda la situación bajo su soberana voluntad. Ese es quien estableció precisamente lo que le sucede al Señor Jesús. Ahora, note el versículo 10, que es lo que Él, en su poder soberano y gobierno, estableció que debía suceder. Dice el versículo 10, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, noten que ese es el destino, eso es lo que Él establece para el resultado, llevar muchos hijos a la gloria. Omitamos esa frase ahorita, después la retomamos. Pero lo que quiero que notemos ahorita es la tercera frase. Muchos hijos a la gloria, esa frase. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor nos está diciendo que aquel Dios omnipotente y soberano, quien nada puede perturbar sus planes y sus decretos, le convenía, ¿qué le convenía? Perfeccionar, ¿por qué? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nos dice entonces que el autor de la salvación, ¿quién es el autor de nuestra salvación? Jesús, está hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, el autor de nuestra salvación, Jesús, tuvo que ser ¿qué? Perfeccionado por aflicciones. Frase interesante, ¿verdad? Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es que puede ser perfeccionado uno que desde siempre es perfecto? Entonces, eso nos obliga obviamente a también desmenuzar la frase. Se nos dice que aquel que es soberano y que nadie puede frustrar su voluntad, le convenía algo. Le convenía perfeccionar al autor de ellos. Miremos primero entonces lo que quiere decir cuando se refiere a Jesús como el autor de la salvación de ellos. Esa palabra autor también puede ser traducida como el pionero. ¿Qué es un pionero? Un pionero es alguien que va delante en el camino, alguien que abre el camino e indica pasen por aquí, porque este es el camino que nos lleva al otro lado. Entonces nos dice que el camino lo forjó, lo hizo Jesús. Él forja el sendero. Él es el pionero que nos muestra la ruta a seguir. Él es quien hace el camino. Él es quien va adelante. Entonces, en primer lugar, a aquel que controla y es soberano sobre todas las cosas, le convenía que al pionero de la salvación de un pueblo tienen en una meta, llevarlos a una gloria, es lo que vimos en el versículo. Pero entonces el pionero, el que va a establecer la senda para esa meta, es el pionero y a él le convenía perfeccionarlo a través de la aflicción, dice nuestro texto. ¿Qué significa perfeccionar a nuestro pionero? La palabra perfeccionar utilizada aquí en Hebreos 2:10
no se refiere a perfección moral, como que si hubiese un pecado en él o una mancha y que tiene que ser eliminado. Jesús es sin mancha. Se refiere entonces, ¿a qué se refiere? Otra forma de traducirlo es, se refiere a madurez o se refiere a llevar a completo. Hacer las cosas de forma, llevarlo a la madurez, hacerlo a que esté pleno, hacerlo a que sea perfecto. A fin, entonces, de que Jesús sea un verdadero pionero, tenía que participar de nuestra naturaleza. Y como hijo, a pesar de ser el Hijo eterno y perfecto de Dios, nos dice Hebreos que él tuvo que aprender obediencia. ¿Cómo es eso? Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, con H mayúscula, como lo escribe el autor, por lo que padeció, es decir, debido a su sufrimiento, que dice, aprendió obediencia. ¿Qué debemos entender acá? Por un lado se nos dice que debe ser perfeccionado, llevado a la madurez. ¿Cómo es eso? Y por otro lado se nos dice que él tenía que aprender a obedecer. Es que la obediencia de Jesús no era perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estos términos y esta frase, hermanos? Una cosa importante. Hay cosas que Dios, como ser divino, no hubiese conocido por experiencia a menos que se haga hombre. Ya le voy a explicar la frase, pero le vuelvo a decir la frase. Hay cosas que Dios, como ser divino, no hubiese conocido por experiencia a menos que se haga hombre. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿puede usted imaginarse que Dios, el ser divino, experimenta hambre? Eso sería una contradicción. Dios no tiene necesidad de comer. ¿Usted se imagina que Dios, como ser divino, experimentara sed? Tengo sed. O experimentara el cansancio, experimentara el sueño, la necesidad de descansar. La Biblia nos dice que no se adormece el que aguarda a Israel. La Biblia dice que Él no se cansa. ¿Usted se imagina que Dios, por experiencia, puede experimentar la tentación? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Más, ¿usted se imagina que Dios, como ser divino, puede experimentar la muerte? ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Entonces, estas cosas propias de la naturaleza humana, nosotros sí experimentamos hambre, sed, cansancio, sueño, tentación y muerte. Cosas que a Dios, como ser divino, imposible que las conozca, experimenta, o sea, que lo experimente, que Él lo sufra. No puede. Entonces, para conocer todo esto por experiencia, para poder solidarizarse con su pueblo, el Verbo, el Hijo se hizo hombre, para participar de nuestras limitaciones y ser verdaderamente un pionero comprensivo que experimentó como su pueblo el sufrimiento y el padecimiento. La conveniencia de aquel y la conveniencia nuestra. Significa que el Hijo ha sido perfeccionado, no porque fuese alguna vez moralmente deficiente, sino que tuvo que crecer y alcanzar la madurez, la plenitud, por el mismo camino que nosotros íbamos a recorrer. Él, nuestro pionero, tuvo que sufrir, porque Dios sabía que nosotros no íbamos a poder soportar si estábamos solos, si no tuviésemos a alguien que forjara nuestro camino. Nuestro Señor sabía que necesitábamos nuestro capitán, uno que nos dirigiera, un pionero al que pudiésemos seguir, un hermano mayor que participara plenamente de nuestras limitaciones. Por eso convenía que nuestro hermano mayor, Jesús, tomase naturaleza humana y ese beneficio para nosotros. Ahora, noten también entonces, si eso le convenía al Hijo en su encarnación,
para participar de nuestra debilidad, entonces, ¿qué corresponde a los que Él trae? Lo que le correspondió al Hijo de Dios, entonces le corresponde a todos los que creen en Él. Eso es lo que nos dice, esa es la conexión entre el versículo 10 y 11. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Debemos notar la conexión natural entre el versículo 10 y el versículo 11. Aquí notamos que perfeccionar del versículo 10 sobre el Hijo y santificar sobre los que son santificados se usa de forma equivalente. Entonces, miremos el contexto para comprender mejor el flujo de toda la idea. Se nos ha dicho desde que comenzamos el versículo 5, desde la semana pasada, que Dios tenía un plan para la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Era coronarla de gloria siendo Señor de la creación. Eso lo dice el versículo 6, ve al 8, dice el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando vimos ese texto que nos explicó el pastor la semana pasada, entendimos que el propósito de Dios, aunque el hombre inferior en jerarquía a los ángeles, era quien estaba destinado a ser el Señor de la creación, como virrey de Dios. La Biblia dice en Génesis 3 que Adán cae y nosotros con él. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Reina Valera dice, están destituidos, pero la frase realmente debe ser traducida, no alcanzan la gloria de Dios. El versículo 9 nos dice que Jesús se hizo hombre para que ese propósito que Dios le había puesto a Adán, que él no pudo, que fracasó estrepitosamente, ahora Jesús como hombre sí lo hubiese alcanzado, sí lo pueda lograr. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, que dice coronado de gloria y de honra. ¿Cuál gloria y cuál honra? La que estamos viendo desde el versículo 6, la del propósito de Dios para la humanidad, que Adán perdió, que todos perdimos, pero que Jesús en su humanidad entonces gana. Él es coronado de gloria y dice, acá, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, versículo 9, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Cómo llegó él a esa coronación? ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cuál fue el camino por el cual Jesús recobró la gloria y la corona destinada para la humanidad que Adán perdió? ¿Por cuál fue el camino según el final del versículo 9? A través de los padecimientos y el sufrimiento. Y entonces, luego dice, después del 10, que él, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, darle el fruto de su trabajo, el cual fue forjado por un camino de padecimiento y sufrimiento, ahora a los hijos les corresponde también atravesar el camino que su pionero les forjó. Es una verdad importante, pero muy consoladora para entender el sufrimiento el sufrimiento de los hijos de Dios, los padecimientos. Nos está diciendo, hermanos, que el sufrimiento, aquellas cosas que nos entristecen, aquellas cosas que son muy difíciles de sobrellevar, no son entonces el castigo de un Dios que se olvidó de nosotros o nos dio las espaldas cuando fallamos, sino la marca distintiva de que vamos camino a la gloria. Y eso es así, porque si el Hijo le convino ser así y forjó el camino, a los que Él va a llevar
van a transitar ese camino. De manera que la entrada a la gloria no solamente es la puerta estrecha, hermanos, también es el camino angosto. Para reforzar este principio, notemos lo que dice el resto del Nuevo Testamento, que nos confirma esta verdad. Vamos unas páginas más adelante a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Noten que es entonces la misma idea. Capítulo 4, versículos 12 al 19 de la primera carta de Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de ¿qué, hermanos? Los padecimientos de Cristo, para que también, ¿qué? En la revelación de su gloria, ¿cuál es el orden? Padecimientos, gloria, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y que, hermanos, hagan el bien. Pedro confirma la verdad, el principio que estamos aprendiendo, que nos está enseñando el autor de Hebreos. Y es consolador porque nos dice que no se sorprendan de los padecimientos. Es verdad que vimos en semanas anteriores que a veces la retribución por el obrar mal viene. Y también Pedro lo reconoce. A veces vas a sufrir consecuencias de tu mal proceder, por ladrón, malhechor, hasta por entrometerse en lo ajeno. Pero también nos aclara que hay un sufrimiento en esta vida, que no tiene que ver con las consecuencias de nuestro mal proceder. A veces nosotros que es precisamente, ese lo podemos entender. Cometí malas decisiones, aquí estoy llevando las consecuencias. Pareciera que entender eso, duro, pero nos ayuda a continuar. Hay otras que son peores, otras consecuencias. Digo, ¿por qué? No entiendo lo que me está sucediendo. Aquí entonces nos aclara el Espíritu Santo, mis hermanos, que no es porque Dios te ha abandonado, sino más bien es el sello y el camino que nuestro pionero atravesó, abrió para nosotros, que entonces nosotros debemos transitar. Y de esta manera el sufrimiento, sea la índole del que sea que realmente a veces no podamos, a veces son lágrimas, no comprendiendo por qué sucede esto, o por qué no se acaba esto, o por qué continúa así, Señor, o por qué a veces esta situación se agrava. Lo que nos enseña la Escritura es que son las marcas del camino de la santificación. Y hermanos, Dios está más interesado en tu santificación que en tu felicidad. Amén. Es más, digamos que no me gusta esto. Recuerda cómo empezamos. Convenía aquel, quien nadie puede frustrar sus designios ni su voluntad. ¿Crees tú que no va a hacerlo contigo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no te va a dar a ti todas las cosas que son necesarias para que participes de su santidad? Y si participas de su padecimiento y de su sufrimiento, entonces también participarás de su gloria. Entonces esto nos consuela, esta gran verdad espiritual que debe sellarse en nuestra alma. Es entonces a veces que, más allá de que en la vida debemos esperar rosas y castillas,
El camino de la santidad es del padecimiento y del sufrimiento. No solamente lo dice el texto que acabamos de leer, una hoja más adelante, capítulo 5, de 1 de Pedro, versículo 10, repite la idea. 1 de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahí está el destino. Después, ¿qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál es el destino? La gloria. ¿Quieres la gloria? Sí, Señor. Eso, la gloria viene, sí. ¿Después de qué? Hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, a través de ese padecimiento que va a hacer, os perfeccionará. Os perfeccione. Lo que hizo con el Hijo. Os afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es la respuesta de su pueblo? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esto significa que la vida mía no salió del control de Dios. Más bien es el control absoluto de Dios que me puso en esta situación. Y que no solamente me puso para hacerme sufrir como una especie de Dios que goza el sufrimiento. No. La Biblia dice que convenía en su sabiduría, así forja la santidad en los hijos de Dios, porque así forjó el perfeccionamiento y la santidad y la gloria de su Hijo perfecto. Entonces, una definición para grabarlo en nuestra mente o enmarcarlo en la pared de su casa, de su cuarto, es: la aflicción es un medio de capacitación y adiestramiento en la vida de fe y en el crecimiento de la santidad. Eso lo ha establecido el Dios soberano para llevarnos a la gloria. En esta vida, entonces, si el Salvador, nuestro pionero, fue necesario pasar por aflicciones para alcanzar la gloria que nos quería compartir, para eso participó de nuestra naturaleza, para participar de nuestras limitaciones, para participar de nuestros sufrimientos y entonces ser un sacerdote, un pionero excelente que también nos hace participar de su gloria y sus beneficios. Y hermanos, en lo práctico, ¿cómo crecemos en oración? Me va a decir que cómo está feliz. ¿Cuándo usted hace ruegos y súplicas? Cuando estamos bien afligidos. Cuando hay golpe tras golpe, prueba tras prueba. Nos sentimos cada vez más hundidos y más derribados. Y entonces allí nos ponemos a clamar a Dios. Cuando pasamos el proceso, si es que lo pasamos, descubrimos entonces que nuestra vida de oración es mucho más real e intensa de lo que era antes. Y de que las frases, a veces las frases cliché, gloria a Dios, o así que como evangélicos nos gusta usar, ya no serán tan superficiales, ni de la boca para afuera, serán realmente sentidas y reconocidas. Gloria a ti, mi Señor, perfeccionando a su pueblo en su santidad. Entonces, el Señor Jesús tuvo que sufrir a fin de abrirnos el camino para que nosotros camináramos y fuéramos camino a la santidad. Él debió seguirlo primero, porque Él es la cabeza de la nueva humanidad, para que, como dice el texto, muchos hijos pudiesen llegar a la gloria por el camino abierto por Él. Ese es nuestro Señor. La aflicción, entonces, es un medio de capacitación y adiestramiento en la vida de fe y en el crecimiento de la santidad. Por eso dice: el que santifique y los que son santificados de uno son todos. O sea, lo que es para uno es para el otro también. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pausaré un momento acerca de la explicación de esto, lo veremos en la aplicación. Vamos al segundo punto. Dijimos primero que la humillación, la muerte del Señor Jesús fue conveniente para Dios
y para nosotros. Ya lo entendimos. Segundo punto, el Señor se hizo hombre y fue humillado para ser un libertador eficaz de su pueblo. Versículo 14 al 16. Note que vuelve a hacer referencia a la naturaleza humana de Jesús. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora nos dice para qué. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos dice entonces el texto que hay uno que tiene el imperio de la muerte. Ahora, ¿cómo debemos entender esa frase? Nunca debemos entender que el diablo es el que decide por la muerte de los hombres. Aún la muerte también está bajo el gobierno de Dios. Dios decide cuándo se le acaba la vida a alguien y cuándo se le prolonga. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 16 dice: Jehová mata. ¿Quién es el autor entonces ahí en cuanto a que sucede la muerte? El Señor dice yo. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir del Seol. Entonces lo primero que debemos entender de esa frase es que no es que Satanás tiene control de la muerte. No, lo tiene Dios. Lo tiene Dios. Eso en primer lugar. ¿Qué significa entonces eso de que fue necesario que Jesús participara de la naturaleza de su pueblo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte? La palabra destruir es catargeo, que también significa convertir algo en inoperante o hacer ineficaz. También otra forma de traducirlo es quitar los medios con que se mantenía. ¿Qué se quiere decir? Recordemos nuevamente Génesis 3 y los propósitos de Dios para la humanidad. Dios puso al hombre en el huerto como su mayordomo y virrey. Allí él ejercía plena autoridad sobre la naturaleza, autoridad concedida por Dios y que debía ser ejercida solamente bajo la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que Adán y Eva no escuchan la voz de Dios, su mandamiento, y más bien escuchan la voz del diablo, en abierta desobediencia al mandato divino. ¿Qué hizo Adán? En vez de someterse al gobierno de Dios, se sometió al gobierno del diablo. Como consecuencia, la autoridad a Adán fue perdida. Aquella gloria y corona que todo debía estar debajo de sus pies fue perdido por Adán. Pero ¿cómo fue perdido? A través de la tentación que indujo Satanás. Ahora, el hombre más bien se somete al dominio del diablo. Y allí entonces, en ese momento trágico, el diablo se convirtió en lo que nunca debió haber sido: príncipe de este mundo. El príncipe como de la potestad del aire, o el Dios de este siglo. Vemos que en este siglo, que no se refiere a aquellos acontecimientos de Génesis hasta hoy, entonces la creación no está sujeta al hombre, porque el hombre perdió su autoridad. Y más bien vemos que se indujo en la creación de Dios por obra de Satanás, en la tentación del hombre, una esfera donde ejerce un dominio de pecado, de muerte. No era el plan de Dios, pero Satanás lo indujo. Por eso entonces el diablo se le llama como el que tenía el imperio de la muerte. Noten que el diablo, la palabra diablo también significa acusador. Es decir, que él es aquel que como acusador demanda que la justicia de Dios se cumpla. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Muerte por pecado. Así que miren la ironía. Mientras el diablo le ofrece a Adán libertad para que se
quite las cadenas de Dios, más bien Adán al oírlo, lo que hizo fue encadenarse bajo el dominio de Satanás. Para que después Satanás, en vez de darle la libertad que le había prometido, va a Dios y lo acusa. Él merece la muerte porque tu justicia es inflexible. Lo que dice entonces el escritor de Hebreos es que el Señor Jesús, al encarnarse y humillarse y ir a la cruz, anuló, hizo inoperante, quitó el acta de decretos que era contraria a nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Colosenses 2, versículo 14 dice, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había sobre nosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces esa arma, ese argumento eficaz que tenía el diablo para acusar al pueblo de Dios, esa gente debería morir porque pecó, porque tu sentencia al ir en contra de tu voluntad es la muerte. Dice la Biblia que el Hijo tomó nuestra naturaleza y llevó, sí, efectivamente la muerte, pero a través de su muerte destruir el argumento que Satanás y que cualquiera puede dar contra nosotros de que la justicia de Dios tiene una mancha. Es perfecto. Convino que Él lo hiciera y lo hizo para liberarnos de la acusación satánica. Y último texto para hablar de esto, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica, primera de Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. De alguna forma está bajo el dominio de Satanás. En Timoteo dice que está bajo las garras del diablo. En Efesios dice que las personas sin Cristo andan según los designios de su naturaleza, según los designios del mal. Hay una forma, todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5 también lo dice. Por eso el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si añadimos lo de Hebreos, apareció en naturaleza humana para rescatarnos a nosotros de la culpa por el pecado. Gloria a Dios por nuestro pionero y libertador. De manera que el versículo 15 dice, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así entonces nuestro pionero, nuestro Salvador en el Evangelio nos enseña inclusive a afrontar el mal, a afrontar al diablo como enemigo nuestro y también a afrontar el enemigo de la muerte. ¿A cuántos de nosotros, ya sea que esté cerca o que alguna vez le va a llegar, le preocupa? La Biblia dice que a través del Evangelio el temor a la muerte es quitado. Ya no lo vemos como entonces aquel momento oscuro que yo no sé qué va a suceder, que nunca nadie ha vuelto de allí. Más bien todo lo contrario, nuestro Salvador, nuestro pionero la atravesó y nos dice que en la gloria Él atravesó el camino y nos dice, ven, atraviésala con dignidad, con confianza de que Él nos va a llevar a su gloria. Amén. Más allá de que entonces todo está perdido cuando la muerte, nuestro pionero lo convirtió, es la puerta para la gloria de Dios. Así entonces miramos aún ese terrible enemigo, no lo romantizamos, pero lo podemos mirar con gozo y con alegría. Cristo derrotó la muerte con su muerte. Por último, el último beneficio que nos enseña el escritor de Hebreos está del versículo 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
Por lo cual, nuevamente hace referencia a la naturaleza humana, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es el tercer y último beneficio que vamos a ver aquí, hermanos? El Señor se hizo hombre para ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote, para abogar eficazmente, misericordiosamente y de forma fiel por nosotros ante el Padre, comprendiéndonos verdaderamente. La verdad, hermano, es que sobre el sacerdocio del Señor se va a hablar en la carta de Hebreos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Por lo tanto, no voy a ahondar mucho en este último punto, sino recordar una que otra frase. Se nos dice que ese sacerdocio es fiel y misericordioso. Y más importante, hermanos, se nos dice que como Él mismo padeció el sufrimiento, sabe nuestros dolores, Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, cuando somos probados. Les dije que la aplicación, vamos a la aplicación y ahorita retomo estos detalles que quería decir. En primer lugar, entonces, vemos que la madurez, la plenitud, la gloria, entonces, se obtiene a través de ¿qué camino, mis hermanos? El padecimiento y el sufrimiento. Entender esto es un verdadero consuelo. Aquellos que les ha tocado sufrir toda la vida, que pueden ver su sufrimiento, no como el castigo de un Dios que está airado, pero en Cristo más bien es la participación de su obra en tu vida. Es el preludio a la gloria, es el sello y la confirmación de que estás en Cristo. Romanos 8 nos enseña esta gran verdad. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De forma entonces, hermanos, que aquí vemos el camino establecido en la Escritura para nuestra consolación. Destino, gloria. Pero ojo, el camino ahí es padecimiento, sufrimiento y gloria. Así que podemos ver nuestro sufrimiento como una forma de acumular mayor gozo y gloria en el Señor Jesús. En segundo lugar, el camino nunca se nos está diciendo que es fácil. ¿Qué sucede si fracaso? El temor me gana, el dolor me gana. La Biblia dice que tenemos un hermano mayor que se compadece de nosotros, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y después cita Isaías, y yo te confiaré en él. Y de nuevo, he aquí los hijos que Dios me dio. En el Salmo 22, que es el anunciaré a mis hermanos tu nombre, cuando lo leímos al principio, ¿cómo comienza? Comienza con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué siento que todo está en contra de mí? Lo que significa eso es que nuestro pionero sabe cuando esos pensamientos están en nuestro corazón y se compadece, sabe lo que siente. Es más, Él lo sufrió en su carne como tú nunca lo vas a sufrir, porque a Él sí el Padre le quitó la mirada, a Él el Padre le dio la espalda para castigar todos los pecados de su pueblo sobre Él. Pero Él lo sufrió para que tú nunca tuvieras la espalda del Padre. Entonces Él te comprende completamente y no es insensible a tu dolor. Más bien está para socorrerte y ayudarte en todo momento.
Recuerden que el Señor en Getsemaní rogaba, diciendo inclusive, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Lucas 22 nos dice que el Padre le contestó, y no le contestó quitándole la copa, no le proveyó una salida, le proveyó una ayuda. Lucas 22 dice que un ángel vino para fortalecerlo. Pero lo que nos está diciendo el escritor de Hebreo aquí es que ahora Jesús es quien viene a nuestra ayuda en nuestro peregrinaje. No solamente es el pionero que va adelante diciéndonos el camino, también va con nosotros fortaleciéndonos en todo momento de nuestra vida, porque Él es un fiel, misericordioso, sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Así que, hermano, con estas garantías tú nunca puedes decir estoy solo. Nunca. No es verdad. Nunca un cristiano, hijo de Dios, podrá decir, no puedo con esto. Falso. Cristo está ahí para ayudarlo y garantiza que va a mediar por él para que entonces con su socorro pueda llegar a la gloria. La gloria está segura, el camino es seguro, su ayuda también es segura. Ese es nuestro Señor. Amigo que nos visita, ve entonces, te hemos mostrado los beneficios de la humanidad del Verbo, el Hijo de Dios. Beneficios que puedes adquirir, que son tuyos si vienes en arrepentimiento y fe. Pero que si le das la espalda, pero que si no vienes a Cristo, Él no es tu ayudador, ni tu sacerdote mediador, es tu juez. Y va a hacer que la furia de la ira de Dios caiga sobre ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree mira las dimensiones del amor, de la salvación perfecta de Dios en su Hijo. Y goza de los beneficios que tiene su pueblo por el Salvador. Gracias, Señor, por tu amor, por ser el pionero de nuestra salvación.